Privilegio estar otra vez aquí. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Yeshua, Hamashiach, nuestro Señor y Salvador, Dios Todopoderoso, porque nos das esta oportunidad de estar una vez más delante de tu presencia, Dios Todopoderoso. Presentamos una vez más este tiempo delante de tu presencia y te pedimos tu asistencia, tu respaldo y que tu bendición esté sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre cada uno de nuestras familias, Dios Todopoderoso, para que sigas derramando tu bendición sobre cada hogar representado en cada miembro de la legislación y tu pueblo Israel en cada nación donde hay un miembro de tu pueblo, Dios Todopoderoso. Te pedimos también, Padre Celestial, por nuestros pastores, oh Dios Todopoderoso, Jorge Lécer Pareja, José Alfredo, y por cada uno de los ministros, oh Dios Todopoderoso, que han venido, Dios Todopoderoso, trabajando comunadamente con nosotros, Dios, para sacar este proyecto adelante en compañía de tu presencia, Padre Celestial. Bendícelos abundantemente, glorifícate en sus vidas, Padre Celestial, y bendice, oh Dios, a cada uno de los hermanos que han solicitado, Dios Todopoderoso, una petición en el muro de oración para que, Padre, seas concediéndoles respuesta a esas peticiones conforme a tus riquezas en gloria. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, vamos a compartir acá. Listo. Ok, entonces, bien, esta semana estamos trabajando con la Parashá, la Haftará y la Besorá número 26, que es la Parashá Shemini, que significa octavo. En este recorrido de las Escrituras, la palabra nos enseña cómo, a través de la Parashá, cuando nos enseñaba David, todo el proceso de cómo son consagrados Aarón y sus hijos para el ministerio, para el servicio en el Mizcán o el tabernáculo, cómo Dios le ordena a Moisés que haga todos unos rituales de sacrificios por ellos mismos, después por el pueblo, después que se hace todo esto, al octavo día que ya se culminó, 7 días después que se terminó todo el proceso de consagración, llegó el día octavo y ellos inician el ministerio y empiezan a hacer todo lo que la Torá describe con todos los rituales y procedimientos que hay que hacer en el Mizcal con relación a las ofrendas para poder ellos acercar al pueblo a la presencia de Dios. A lo largo de este recorrido, dos hijos de Aarón, los dos mayores, estos dos hijos de Aarón, ellos cometen un error que les costó la vida. Presentaron fuego extraño delante de su presencia y Dios envía fuego y los consume delante de su presencia, y esto quedó como registro bíblico con una enseñanza muy importante de que nosotros hemos sido llamados para el Eterno a ser santos y por lo tanto tenemos que consagrarnos para Él día tras día y por lo tanto tenemos que estar delante de su presencia en la mayor santidad posible que dependa de nosotros. En la Haftará que compartía en su momento el hermano, en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, nos habla cómo David propone traer el arca del pacto del lugar donde estaba hasta Jerusalén, en el lugar que él había dispuesto para colocar este arca. También eso representa de que él quería estar bajo la cobertura del Todopoderoso, cerca de la presencia del Todopoderoso, y él reúne a 30,000 personas para traer el arca, y en el transcurso del arca, de traer el arca hasta Jerusalén, llegaron a cierto lugar donde los bueyes que traían la carreta tropiezan, el arca se desestabiliza y una persona
lo sostiene con las manos y el Todopoderoso también hace algo que queda registrado y este hombre cae muerto a los pies del arca y esto entristeció mucho a David y dejaron el arca en ese lugar. David después indagó todo el asunto, cómo era que se debía transportar el arca y posteriormente reúne otra vez a un grupo numeroso de personas y trasladan el arca hasta Jerusalén, saltando, danzando con toda clase de instrumentos musicales de una manera bien interesante. Esto nos conecta con la Besorá de esta semana, donde Jesús está enseñando y se acercan unos personajes bien importantes aquí de la sociedad israelita. Se acercan los fariseos y algunos de los escribas, las personas encargadas de enseñar la palabra de Dios al pueblo, y ellos se acercan de tal manera de que empiezan a ver todo lo que Jesús y sus discípulos estaban haciendo, y ellos empiezan a cuestionar las enseñanzas de Yeshua y el comportamiento de sus discípulos. En esta Besorá, así, aquí cambiar la siguiente diapositiva. Ahí está. Dice que esta Besorá, Yeshua nos enseña la importancia de obedecer las instrucciones del Padre Celestial por encima de las tradiciones de los hombres, porque Dios no llamó a ninguno de nosotros a ser parte de una religión, sino a ser parte de su pueblo. Dios llamó a un pueblo cuando llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, porque de ti haré una gran nación, tan grande que si puedes contar las estrellas de los cielos o los granos de arena que hay en la orilla del mar, será contada tu descendencia. Ese pueblo que Dios lo llamó para que siguiera las instrucciones de ese Dios que lo estaba estableciendo como su Dios y a ese pueblo como su pueblo, como su heredad, como posesión suya. Lo estableció para que siguiera sus instrucciones, no las instrucciones de los hombres. Dice, porque Dios llamó a un pueblo y no nos llamó para ser parte de una religión, sino parte de su pueblo. Hay muchas tradiciones que nosotros conocemos, que en su momento estuvimos inmersos en ellas, metidos, las practicamos, que son lindas y que en su esencia no tienen ningún problema porque no quebrantan ni violentan las instrucciones del Todopoderoso. Y son tradiciones que pues muy lindas, como compartir en familia, como de pronto compartir las cosas unos con los otros y muchas otras tradiciones que en su esencia no son deshonrosas delante del Todopoderoso, sino todo lo contrario, que fomentan los principios y los valores que Dios ha establecido. Esas tradiciones pues son dignas de seguir imitándolas, de seguir transmitiéndolas de generación tras generación, pero dice que cuando las tradiciones que nosotros seguimos están por encima de las instrucciones del Todopoderoso, esto acarrea un problema, porque estas tradiciones quebrantan los mandamientos y allí nos encontramos en una situación bien crítica, bien problemática, porque Dios no nos llamó a nosotros para que estuviésemos siguiendo tradiciones de hombre, sino que siguiéramos sus instrucciones, la Torá, sus mandamientos, que lleváramos un estilo de vida conforme a su palabra. Entonces, vemos cómo aquí se acercan unas personas y le dicen a Yeshua, vamos a empezar a leer aquí el texto, Marcos capítulo 7, verso del 1 al 23, y aquí tengo un fragmento, dice, verso 1, se juntaron a Jesús o alrededor de Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido desde Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos o los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban.
porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal, de los lechos y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando escribió: escrito está, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí es muy importante resaltar unos aspectos de lo que estamos leyendo. Miren que aquí las personas encargadas de enseñar al pueblo, los fariseos, que eran los maestros de Torá, y los escribas, ellos vienen desde Jerusalén hasta el lugar donde Yeshua estaba, enseñando al pueblo, enseñando a la gente, estaba con sus discípulos, estaban compartiendo el pan, comiendo. Y estos se percatan porque ellos estaban siempre buscando cómo cuestionar a Yeshua y lo que él enseñaba y lo que hacía, y a sus discípulos, que se dan cuenta de que sus discípulos estaban comiendo y no se habían lavado las manos conforme al rito de el lavado de manos, el mandamiento que habían establecido los rabinos como un mandamiento por encima del mandamiento del Todopoderoso. Entonces, si nosotros buscamos en la Torá, no encontramos un mandamiento que Dios haya establecido que debemos hacer un ritual para lavarnos las manos. Hoy por hoy, en cuanto a todo lo que tiene que ver con higiene, es importante que nosotros nos estemos lavando las manos cada vez que vayamos al baño y salgamos del baño. Tenemos que lavarnos las manos muy bien con agua y jabón, porque se nos quedan impregnados las bacterias, los microorganismos en nuestras manos, y de allí las pasamos a los alimentos y a las otras cosas que nos contaminamos en cuanto a eso, ¿verdad? Entonces, ellos estaban dándole más prioridad al ritual de lavarse las manos, y en ese ritual consistía en de que ellos metían una mano al agua, se lavaban desde la muñeca hacia abajo, hacían su oración, después la otra, y así en eso lo habían establecido como un ritual. Y ese ritualismo, el Todopoderoso no lo había establecido como un mandamiento como tal. Entonces vemos que aquí ellos están cuestionando a Yeshua. Dice verso 7. Vamos a seguir leyendo. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decís también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que yo diga a un hombre, que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que traducido quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que le pudiera ayudar. No, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. Muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que no pueda, que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Sigue diciendo, verso 16. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos por la palabra.
Y les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra al hombre no le puede contaminar? Pero porque no entra en su corazón, sino que en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina el hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades dentro todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces vemos que hay todo una conexión con la Haftará y la Parashá, porque la Parashá nos enseña tres cosas importantes, o hay tres temas importantes: la consagración de Aarón y sus hijos, el pecado de los dos hijos de Aarón y la declaración de los alimentos puros y los animales puros e impuros, o la definición de comida según el Padre Celestial. Entonces, en la Haftará vemos cómo, por no conocer a fondo las instrucciones del Todopoderoso, David comete un error y ese error le costó la vida a un hombre y toda una inversión que David hizo para poder trasladar el arca del pacto hasta Jerusalén. Entonces, vamos al tema. Entonces, ¿qué significa octavo? Entonces, Shemini traduce al español octavo. ¿Y qué significa Shemini o qué significa octavo? Esto significa nuevo comienzo, empezar de nuevo, nuevo ciclo. Entonces vemos cómo el Todopoderoso establece un patrón desde la creación, cuando el Todopoderoso organiza todo para que en la consagración de Aarón y sus hijos, ellos reciben la instrucción de parte del Todopoderoso a través de Moisés y le dice que durante 7 días permanecieran en la puerta del tabernáculo, dedicándose y consagrándose para Dios, santificándose, y al octavo día ellos ya pudieron empezar a ejercer el sacerdocio. Aarón empieza a hacer un sacrificio por sus propios pecados, después hace un sacrificio por el pueblo, y después de hacer todo esto, él empieza el ejercicio de el sacerdocio, empieza las funciones o el rol del sacerdocio. Entonces, no es un cargo, sino que es un rol. El ser hoy un ministro en una congregación como pastor, evangelista, no se debe tener como un cargo, sino como un rol en la obra del Todopoderoso. Entonces, él empezó el ejercicio de toda esta labor y lo podemos leer en Levíticos capítulo 8, versos 33 y 34, que dice lo siguiente: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestra consagración, porque por 7 días seréis consagrados, de la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para espiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis las ordenanzas de Yahweh para que no muráis, porque así ha mandado, o así lo ha establecido el Todopoderoso. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Yahweh por medio de Moisés. Entonces vemos que él estaba dedicándose, consagrándose para Dios, santificándose para Dios en la puerta del tabernáculo día y noche por 7 días. Terminados los 7 días, llegó el día octavo y es donde empieza la parashá
que empieza hablando al octavo día. Moisés convoca a todo el pueblo y los llama y empieza a darle todas las instrucciones que desarrolla todo el tema de la parashá. Entonces, sigamos aquí. Entonces, sigamos acá. Disculpen ahí la interrupción. Bien, entonces, les decía al principio que el Todopoderoso había establecido ya un patrón. El octavo día empezó la primera semana de Adán. Después que Dios creó todo, la creación descansó el séptimo día y el octavo día empezó la primera semana de Adán. Él empezó a desarrollarse a todo lo que describe la Biblia en el paraíso. Al octavo día, dice la escritura que al octavo día se debe circuncidar todo varón en Israel. También dice que habían 8 personas en el arca de Noé cuando Dios empezó una nueva generación, después de que Dios hizo un reseteo a la humanidad, erradicando todo o borrando todo lo que había, destruyendo todo lo que él había creado, a excepción de 8 personas que él escogió, que introdujo en el arca. Y después que pasó todo este proceso, él empezó con 8 personas. También las escrituras nos muestran que debemos contar 7 Shabbat y después al octavo Shabbat, el octavo día, al siguiente día de los 7 Shabbat, es el día de Pentecostés, o lo que estamos haciendo ahora, el conteo del Omer, los 50 días, 49 días, que corresponden a 7 semanas, y al siguiente día, un octavo día, es Pentecostés o la fiesta de esta fiesta hermosa de la venida del Espíritu Santo. Y dice que al final del séptimo milenio, al octavo milenio, tendremos un nuevo cielo, una nueva tierra. Después del séptimo milenio, que es el reino milenial del Mesías en la tierra, gobernando todo el mundo, vendrá un octavo día, un octavo milenio, y de allí empieza el octavo día, donde las escrituras nos muestran un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, todo esto nos lleva a que nosotros no dejemos perder nuestro nuevo comienzo. El Todopoderoso nos ha dado el privilegio de tener un nuevo comienzo con este llamado que Él nos hizo a la restauración de Israel, a la restauración de la casa de Israel. Al hacernos partícipe de esta restauración, Él nos ha dado un nuevo comienzo. Y por lo tanto, como nosotros hemos tenido este privilegio de empezar de nuevo, de empezar a conocer las instrucciones del Todopoderoso y conectar todo eso que Él nos está revelando con lo que habíamos conocido cuando conocimos a Jesús, eso nos ha traído un mensaje más completo, un mensaje más coherente, un entendimiento más profundo de las escrituras, y esto nos da la oportunidad de que nosotros podamos entender que somos sacerdotes en nuestros hogares y que debemos aprovechar esta oportunidad para poder hacer la obra en la cual Dios nos ha llamado. Nosotros también hemos vivido un proceso de consagración, de santificación, de purificación para el Todopoderoso, para poder estar delante de su presencia. Y esto lo hicimos a través de Yeshua, cuando Él nos llamó por nuestro nombre, allá donde nosotros estábamos perdidos, sin esperanza, sin ley, sin su presencia, y Él nos trajo a su presencia. Entonces, hoy que nosotros tenemos este privilegio de empezar de nuevo, hagámoslo conforme a las instrucciones del Todopoderoso, cumpliendo todas sus ordenanzas y sacando de nuestras vidas todas aquellas cosas que van en contra de las instrucciones del Todopoderoso. Esto incluye todas las tradiciones de hombre que nosotros hemos recibido a lo largo de nuestras vidas y que han pasado de generación tras generación desde que
se inició este mover tan maravilloso con el nacimiento de Juan el Bautista, con el cumplimiento de la promesa, que el tiempo se había cumplido de la visitación del Todopoderoso, el tiempo del perdón, y hasta hoy Dios sigue ejecutando su plan. Entonces, vemos que eso significa Shemini, octavo, empezar de nuevo, un nuevo comienzo. Entonces, al octavo día, el sumo sacerdote, en el Cohen Gadol, Aarón, y los sacerdotes, sus hijos, fueron ungidos, fueron consagrados, fueron dedicados y empezaron a ejercitar todo el servicio en el templo. Entonces, vamos acá en lo que estábamos compartiendo. Entonces, dice el texto de que se juntaron alrededor de Jesús los fariseos y algunos escribas, y ellos empiezan a cuestionar a Jesús y a sus discípulos porque no estaban siguiendo las tradiciones de los ancianos, que no estaban haciendo los ritos que ellos solían hacer día tras día, una y otra vez, y que estos rituales estaban por encima de los mandamientos del Todopoderoso. Aquí vemos cómo estos fariseos y todos los judíos se aferraban a estas tradiciones de los ancianos y muchas veces no comían porque no se habían lavado las manos. Entonces, aquí el tema crucial no es como en un tiempo atrás nosotros entendimos que Jesús santificó o hizo limpio todos los alimentos. Aquí el tema crucial es que nosotros tengamos claridad cuál es la definición de comida para con lo que Jesús da a entender y cuáles son las tradiciones de los hombres y cuáles son los mandamientos o instrucciones del Todopoderoso. Tenerla clara. Entonces, hoy ya tenemos mucha profundidad, no todo, porque el Todopoderoso nos va llevando en un paso a paso, pero hoy tenemos claridad de cuáles son las instrucciones del Todopoderoso, porque Él nos ha dado este privilegio de conocer su palabra, de conocer la Torá, y Él nos está llevando a que nosotros podamos profundizar en el conocimiento de instrucciones, teniendo bien claro que Él nos llamó a ser parte de su pueblo, nos ha salvado, no para irnos para el cielo enseguida, sino para vivir conforme a sus instrucciones y esperar nuestra redención. Entonces, sigamos acá mirando todo esto. Entonces, Yeshua estableció un nuevo comienzo. Lo podemos leer allí en el texto. Cuando él es confrontado porque le están diciendo, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Él allí empieza. Él con su nacimiento y con la manifestación de Yeshua como el siervo sufriente a Israel, él empezó un nuevo comienzo. Empezó a proclamar el reino de los cielos acercado y empezó a proclamar el mensaje del Todopoderoso al pueblo. Empezó a hacer obras para el pueblo, sanar los enfermos, echar fuera a los demonios, restaurar a todo Israel. Entonces, esto que él hizo era la obra que el Padre había determinado desde el principio y que él empezó a ejecutarla. Hizo la primera fase, que fue enseñar al pueblo, dar y declarar las buenas nuevas, traer las ovejas perdidas y que todos aquellos que escucharon la voz y reconocieron a Yeshua como Salvador, como Señor, como Mesías, fueron introducidos nuevamente al pueblo. Hoy por hoy tenemos de que todo Israel está sumergido en el paganismo, en las tradiciones de los hombres y en el pecado. Las estadísticas muestran de que el 80% de la población del Estado moderno de Israel no cree en el Todopoderoso. Son ateos, son religiosos y el 20% restante del 100%, allí están incluidos los judíos que son religiosos, los judíos ortodoxos, los judíos extremistas, están los cristianos, están las diferentes religiones que están concentradas en Israel y solo una parte de esa población es celosa de la Torá
como el Todopoderoso ha establecido, que Él ha guardado un remanente que no se doblega delante de los dioses de este mundo. Entonces, todo Israel, esto incluye a la cristiandad, esto incluye a la casa de Judá y esto incluye a la casa de Israel. Están sumergidos en el paganismo. Hoy que nosotros miramos el panorama de todo este movimiento de las raíces hebreas que el Todopoderoso viene desarrollando hace unos años atrás, vemos de que muchos cuando empiezan a recibir la revelación de la Torá, entonces no se aferran al Todopoderoso, a sus instrucciones, sino que empiezan a imitar a Judá, a los hermanos de Judá y tenemos que aprender de ellos porque ellos tienen la Torá. Pero lastimosamente ellos están desviados también de la Torá porque ellos están aferrados más a las tradiciones de los hombres, a los mandamientos que los rabinos han establecido a lo largo de la historia. Y el judaísmo que existe hoy no es el mismo judaísmo que existía en el primer siglo, en la época de Jesús. No es el mismo. Entonces ha ido modificándose al punto de que hoy se estudia más la Kabbalah y todas estas cosas que la misma Torá. Le han dado más importancia al Talmud que a la Torá. Entonces, por eso Israel y la casa de Judá están sumergidos en el paganismo. Hoy uno, al consultar y indagar el estilo de vida de la gente en el Estado moderno de Israel, vemos de que están sumergidos en el paganismo, están sumergidos en las tradiciones religiosas, están sumergidos en el pecado y como consecuencia de todo esto, vemos que nosotros y ellos requieren también la asistencia del Mesías, la salvación del Mesías, la dirección del Mesías a regresar a las instrucciones, a hacer arrepentimiento o teshuvah. Entonces, ¿por qué tus discípulos? Miren esto importante que quiero resaltar aquí. Los fariseos confrontan a Jesús, lo cuestionan y le preguntan, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos? Ellos reconocen públicamente delante de Jesús, delante de toda la multitud, que ellos andaban conforme a las tradiciones de los ancianos y no conforme a las instrucciones del Todopoderoso. Miren lo importante del texto. ¿Por qué tus discípulos? Vamos a leerlo aquí del texto. Aquí está, verso 5 de Marcos capítulo 7. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ellos estaban reconociendo públicamente que ellos andaban conforme a las tradiciones de los ancianos. Esta era una de las tradiciones, porque hay muchas. El lavamiento de los jarros y otras que Jesús mismo resalta aquí, que ellos estaban invalidando las instrucciones del Todopoderoso por aferrarse a los mandamientos de los hombres. El judaísmo moderno llega hasta el extremo de que hasta para ponerse los zapatos tienen que hacer un ritual. Primero el zapato derecho, hacen una oración, se ponen el zapato izquierdo, hacen una oración, se amarran el cordón, hacen una oración. Y ese ritualismo, en vez de traer libertad a la persona, lo que lo lleva es a un peso, a tener una carga, a tener un peso encima de que hoy muchos judíos están desertando del judaísmo y vemos que hay muchas comunidades que se están reuniendo de eso, que están desertando de su religión judía porque les están imponiendo una carga tan pesada que los mismos líderes muchas veces no quieren ni cargar con un dedo. Entonces es muy importante que tengamos claro esto, que los mismos fariseos y los mismos escribas estaban reconociendo públicamente que ellos andaban conforme a las tradiciones de los ancianos y no conforme a las enseñanzas del Padre Celestial. Entonces dice el verso 6, respondiendo Yeshua, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando, como está escrito, este pueblo de labios de honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, vemos que
aquí Yeshua los estaba confrontando y los estaba confrontando con las palabras del profeta, donde les había dicho de que ellos estaban bien lejos. Su corazón estaba bien lejos de obedecer las instrucciones del Todopoderoso, sino que lo hacían de labios para que la gente los viera, los escuchara. Y esto hoy es igual. Hoy es igual. Hoy en las iglesias, en las congregaciones, en las quejilá, como lo queramos llamar, hay mucha gente que está allí para que los vean, que tienen doble vida, que en las congregaciones son los más santos, que tienen un óleo en la cabeza, pero en las casas, en su trabajo, son personas diferentes, personas que tienen una doble identidad, un doble estilo de vida. Entonces, Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a que seamos personas íntegras, transparentes, correctas, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de la casa. Donde quiera que vayamos, debemos ser transparentes como un vidrio, como un cristal. Entonces dice que Yeshua nos enfoca en las instrucciones del Todopoderoso, del Eterno, y no en las tradiciones de los hombres. Cuando leemos allí en el verso 6 que decía: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando escribió y dijo: ustedes de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Acá podemos leer en el verso 7: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Entonces, miren que Yeshua los confronta con su realidad. Estaban siguiendo doctrinas de hombres y estaban enseñando mandamientos de hombres como si hubiesen sido ordenados por el Todopoderoso, y estaban relegando las instrucciones del Padre Celestial. Esta es la realidad hoy. En las iglesias hoy se enseña mandamientos de hombre, se enseña a que las instrucciones del Todopoderoso están obsoletas, viejas, que no hay que tocarlas, que no hay que cumplirlas, porque ya Cristo cumplió por nosotros la ley. Entonces, esa es una mala interpretación de las Escrituras, es una mala comprensión que se está haciendo de la palabra de Dios y que es lo que se ha heredado. Lastimosamente, hemos heredado mentiras, como dice el profeta. Nuestros padres heredaron mentiras y a su vez nos transmitieron a nosotros esas mentiras. Entonces, ¿qué está haciendo el Todopoderoso hoy? Nos está llevando a través de su Espíritu Santo al conocimiento de la verdad, y la verdad es su palabra es verdad. Entonces sigue diciendo que porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Mire que Yeshua resalta la importancia de que desechemos los mandamientos de hombres y volvamos en arrepentimiento a las instrucciones del Todopoderoso. Hoy en las iglesias se enseña que Jesús cumplió la ley y que ya nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente creer en Jesucristo, y eso no nos es suficiente para estar en la eternidad con el Todopoderoso, que podemos hacer lo que nos dé la gana y eso es suficiente. Solo creer en Jesús, aceptarlo como Señor y Salvador, como una oracioncita de fe que nos enseñaron. Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador. Eso no es suficiente. Eso es solo un granito de arena. Allí debe empezar nuestro nuevo comienzo, nuestro Shemini, el empezar de nuevo, el volver a las instrucciones del Todopoderoso y volver a iniciar un reseteo de nuestras vidas. Nos toca lidiar con las consecuencias de lo que hicimos mal, pero el Todopoderoso ha prometido acompañarnos y guiarnos a que nosotros podamos estar con Él en todo esto. Por eso Yeshua se enfoca no en las tradiciones, sino en las instrucciones del Todopoderoso, mostrándose Él como un ejemplo de que sí es posible vivir conforme a las instrucciones del Todopoderoso. Jesús cumplió toda la ley, todas las instrucciones, nos dejó ejemplo. Las escrituras también muestran muchas personas que eran semejantes a ustedes y a mí, que pudieron tener vidas transparentes, irrepresibles en todos los mandamientos que la palabra enseña. Ahora bien,
se nos ha enseñado de que la Biblia o la Torá tiene 613 mandamientos aproximadamente, pero no todos los 600 mandamientos aplican a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay mandamientos que eran específicamente para el sumo sacerdote y para los sacerdotes, había mandamientos que eran específicamente para los levitas, había mandamientos que eran específicamente para las personas que tenían esclavos. ¿Y qué aplica a nosotros? Los mandamientos generales, como guardar los 10 mandamientos, como guardar las leyes dietéticas, como celebrar las fiestas, los modines, eso sí aplica a nosotros y eso sí nosotros lo podemos guardar con libertad, con facilidad, porque hay cosas que hay mandamientos específicos para las mujeres que los hombres no lo tienen que guardar, hay mandamientos que son específicamente para los hombres que las mujeres no lo tienen que guardar. Entonces allí vemos que ya no son 613 que tenemos que guardar, pero los pocos que quedan, que sí competen a todo el mundo, tanto el sacerdote como el pastor, como el predicador, como el evangelista, como el cohen gadol, tenían que guardar. Eso sí nos competen a nosotros. Entonces sí es fácil vivir conforme a la instrucción del Todopoderoso. Por eso Yeshua se enfoca en las instrucciones y no en las tradiciones. Entonces sigamos acá, porque aquí Yeshua les muestra que hoy, en la actualidad, la cristiandad está de generación tras generación aferrada a las tradiciones de los hombres. Cuando nosotros miramos a la iglesia cristiana, en términos generales, desde que fue establecida en el tercer siglo hasta hoy, están sumergidas en el paganismo. Si hablamos de la iglesia madre, está aferrada a la idolatría, está aferrada a los mandamientos de hombres, y eso han invalidado las instrucciones del Todopoderoso, porque la Escritura dice de que nadie aquí en la tierra ni en el cielo está facultado para cortar o para añadir de la Torá. Lo que ya Dios dijo y estableció desde el principio es suficiente. No hay que quitarle ni hay que agregarle. Entonces, en la cristiandad se le ha quitado y se le ha agregado. Entonces, nosotros estuvimos sumergidos por años en la y aferrados a la tradición de los hombres, como la tradición de guardar el domingo, la tradición de guardar la Navidad, la tradición de guardar la Semana Santa, la tradición de muchas cosas, doctrinas de hombres que estuvimos nosotros aferrados, pero Dios no, como leíamos al principio, Dios no ha llamado a cada uno de ustedes y a mí a ser parte de una religión, sino a ser parte de su pueblo. Entonces, nosotros como pueblo hoy adquirimos la identidad de que somos israelitas y como israelitas tenemos una constitución política que seguir y esa constitución política se llama la Torá y tenemos que vivir conforme a la Torá. Entonces, no somos salvos por guardar los mandamientos, somos salvos por creer a Yeshua, en Yeshua, tenerlo como nuestro Señor y Salvador y como gratitud, como agradecimiento que Él nos redimió, que Él nos salvó, que Él nos trajo a ser parte de su pueblo. Nosotros debemos llevar un estilo de vida conforme a sus instrucciones, no conforme a las tradiciones de los hombres, porque esto ha sido así durante muchos, pero muchos años. Entonces, vemos aquí que Isaías capítulo 29, versos 13 y 14, que era lo que Yeshua le trae a la memoria a todos los maestros, porque ellos conocían Torah, ellos conocían los profetas, ellos conocían los textos, y Jesús le cita Isaías 29, versos 13 y 14, le dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que ha sido enseñado. Mire que Jesús los está confrontando con las palabras del profeta Isaías y les está mostrando lo que había en su corazón. Unos corazones llenos de tradiciones, llenos de mandamientos de hombres, llenos de pura palabra de adoración de boca, porque no fluía de adentro de las entrañas en adoración al Todopoderoso, sino que
lo hacían para ser visto de los hombres, porque esa expresión muchas veces Jesús la usó para confrontar a todas estas personas. Entonces, estaban siguiendo enseñanzas de hombres y enseñaban a los hombres a seguir las enseñanzas de hombres. Por lo tanto, dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo a la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque parecerá, porque perecerá la sabiduría de sus labios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esto es muy importante porque hoy se le ha dado más crédito a la sabiduría de los hombres, a las instrucciones de los rabinos, que a la misma escritura, que a la misma Torá, que a los mismos mandamientos del Todopoderoso. Hoy preferimos seguir lo que dicen los hombres que lo que ha establecido el Todopoderoso. No que el rabino fulano dijo esto. Entonces, en eso se han aferrado la casa de Judá, y la cristiandad se ha aferrado a lo que estableció el Imperio Romano en el siglo III, cuando todo esto empezó a darse y poco a poco se fueron separando lo que Dios había establecido, la Torá y la fe en el Mesías. Eso, los primeros discípulos tenían el evangelio completo. Ellos predicaban que necesitábamos a Yeshua, que necesitamos arrepentirnos y tener a Yeshua en nuestro corazón, vivir conforme a las instrucciones del Todopoderoso. Eso lo predicaron los apóstoles. El mismo apóstol Shaul lo predicaba, aunque hoy se interpreta de que no es así. Él enseñaba eso. Y vemos cómo aquí se nos muestra que este pueblo de labios me honra. Hoy hay mucha gente que se llena la boca diciendo yo soy creyente, o yo soy cristiano, yo soy evangélico, o yo soy israelita, pero solo es de boca, porque su testimonio, su estilo de vida dice otra cosa. Por eso es muy importante que concuerden nuestras palabras con nuestra conducta. Cuando uno echa un vistazo afuera, por ahí por la calle, a la gente que anda sin Dios y sin ley, su estilo de vida concuerda con su confesión, porque muchos que pasan metidos en la música secular, mundana, que escuchan de pronto, por poner un ejemplo aquí claro, la champetica, ellos tienen inmerso esa música en su mente y ellos caminan como bailando al ritmo de la música que ellos llevan en su mente. Entonces, nosotros debemos andar al ritmo de las instrucciones del Todopoderoso. Por eso es muy importante que nuestra coherencia de lo que nosotros decimos ser debe concordar con lo que nosotros predicamos, con lo que nosotros vivimos, con nuestro estilo de vida. Entonces, vemos que aquí los discípulos concordaban con eso. Y aquí dice que Yeshua se levanta delante de la multitud y llama la atención. Dice, si alguno tiene oído para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos aparte. Él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo lo de afuera, lo que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra a su corazón, sino que va al vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos alimentos. Aquí es muy importante que resaltemos esto. Yeshua ya les había explicado de que era necesario que ellos vivieran conforme a las instrucciones del Todopoderoso y no conforme a las instrucciones de los hombres. Y él les explicó todo este tema de la comida, que era más importante. Sí es importante que nos lavemos las manos, pero que eso no tenga una preponderación o esté por encima de las instrucciones del Todopoderoso. Y él les explica, no, ustedes pueden comer, que no, los alimentos
que Dios estableció como alimento, y esto está en Levítico 11, lo que sí es alimento, la definición de alimento por el Todopoderoso. Hoy se tiene una definición de alimento que te puedes comer cualquier cosa. Entonces, ahí es donde está el problema, porque el concepto que hay hoy de alimento es totalmente diferente al que está en las escrituras. Hoy le llaman alimento a la culebra, hoy le llaman alimento a la rata, porque todo eso se lo comen las personas. Eso hace parte de la dieta alimenticia de la gente. Entonces, nosotros hemos sido llamados a vivir conforme a las instrucciones del Todopoderoso. Por eso los discípulos se le acercan aparte y empiezan a indagar y a preguntarle, explícanos lo que acabas de enseñarle a la multitud. Cuando tú dijiste, si alguien tiene oído para oír, que oigan, entiendan que lo que contamina al hombre no es lo que se come, sino lo que alberga en su corazón, lo que ha guardado en su corazón, porque del corazón salen, dice, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la maldad, el engaño, la lascivia. Todo esto es lo que contamina el corazón del hombre. No comer los alimentos que Dios estableció como alimento. Ahora bien, si nosotros comemos cosas que no son alimentos, de acuerdo a la definición bíblica, también estamos contaminando a el templo del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos estableció como sacerdotes, como templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos cumplir estrictamente con la dieta, en este caso, con las instrucciones dietéticas que el Todopoderoso ha establecido. Entonces, hoy por hoy, cuando nosotros fuimos confrontados con esto, nosotros poco a poco fuimos dejando cosas y estamos en ese proceso de que vamos conociendo cuáles cosas son puras, cuáles cosas son limpias, cuáles cosas son comidas realmente y que no, y estamos en el proceso de ir sacando de nuestra alacena, de nuestros mercados, de nuestra lista de compras, las cosas que ya no son comida. Entonces, cuando uno va al supermercado, uno encuentra el cerdo, encuentra cualquier cantidad de pescados que no cumplen con los requerimientos que el Todopoderoso estableció. Entonces, Jesús no estaba hablando aquí literalmente de comida. Él no hizo limpio todos los alimentos. Tenemos que tener claro de que cuando Yeshua utiliza la expresión, no todo lo que entra al cuerpo, todo lo que nosotros no comemos, el cuerpo va a absorber los nutrientes que requiere de lo que estamos comiendo y el resto se va a la letrina, el resto se va a retrete, al inodoro y lo evacuamos del cuerpo. Por eso es muy importante que nosotros comamos balanceado y las cantidades correctas. Si nuestro estómago tiene capacidad de 500 gramos por porción, si nosotros nos comemos 1000 gramos, lo estamos botando porque el cuerpo solo va a absorber los nutrientes que le corresponde y el resto lo va a botar. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claridad de que Jesús estaba diciendo que él ya había definido lo que es comida y lo que no es comida. Entonces, Levítico 11 habla de que lo que podemos comer, inicialmente Dios le había dado una dieta vegetariana al hombre. Después, con la caída del hombre, Dios le permite comer los animales limpios, porque los animales limpios existen desde la creación. Dios los estableció desde la creación, porque cuando se hace el sacrificio para que Adán y Eva puedan vestir con una piel de animal, el Todopoderoso tuvo que sacrificar un animal y no iba a coger un animal impuro, pues un animal puro. Noé muestra que él seleccionó 7 parejas de animales limpios, una pareja de animales impuros, y vemos que ya eso existía desde antes que Dios lo estableciera por escrito. Entonces, hoy nosotros que estamos conociendo cuáles son los animales puros que se pueden comer, ya nuestra dieta ha ido cambiando paulatinamente, paso a paso, en la medida que nuestro corazón va asimilando las cosas y este proceso todo lo vamos experimentando. Entonces, esto implica esto de que sus discípulos se acercaron aparte. Entonces, nosotros hemos venido al secreto con Dios y le hemos preguntado al Todopoderoso Padre si esto es así como nos están mostrando.
dame la capacidad y dame la fuerza para poderlo desechar y poderlo modificar en mi vida. Y ha sido el proceso de todos nosotros. Por eso él les decía esto. Entonces, miren que realmente lo que está contaminando nuestras vidas, lo que está saliendo de nuestro corazón. Por eso es muy importante que nosotros nos examinemos constantemente. Constantemente tenemos que estar mirando nuestro corazón, porque las escrituras muestran que lo más perverso y sucio es el corazón del hombre. Entonces, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Entonces, nosotros no tenemos que seguir conforme a nuestro corazón, sino que debemos seguir nuestras vidas conforme a las instrucciones del Todopoderoso. Entonces, ya para finalizar, quiero terminar aquí. En el capítulo 15 de Mateo, precisamente está hablando el mismo tema de lo que contamina realmente a los hombres. En el verso 13 y 14 dice lo siguiente: pero respondiendo Yeshua dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son guías de ciego, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hueco. Cuando nosotros empezamos todo este proceso de la restauración, que el Todopoderoso nos llamó a ser parte de su pueblo, que nos llamó a entender que teníamos una identidad de israelitas, que debíamos andar conforme a sus instrucciones y que debíamos confesar a Yeshua. Nosotros se nos quitó el velo, porque nosotros éramos ciegos y estábamos guiando a todas las personas que le enseñamos la palabra, todas las tradiciones que aprendimos en el sistema religioso, lo que nos enseñaron, en lo que nos adoctrinaron. No todo fue malo, pero teníamos cosas que fueron malas enseñanzas, que el Todopoderoso nos ha dado la bendición de irlas desechando y aferrándonos más y más a sus instrucciones. Por eso, toda planta que no plantó el Padre Celestial será arraigada. Todo aquel que no, definitivamente, que no va a ser parte del pueblo de Dios, Dios lo está quitando. Solo está dejando al remanente, a todos aquellos que Él mismo le está quitando el velo. Él mismo los está llevando a conocer la verdad. Él mismo nos está guiando, porque Él no es ciego. Él sí tiene los ojos bien abiertos. Él sí conoce el camino que nosotros debemos andar. Por eso Él nos está guiando hacia su presencia, hacia la tierra prometida, hacia la obediencia de sus instrucciones. Que el Todopoderoso los continúe bendiciendo, que siga derramando su gracia, su favor, su misericordia sobre ustedes, sobre sus hogares, su familia y sobre toda la Quejilá, para la gloria de su nombre. Bendiciones a todos. Amén, hermano. Bendiciones igual para ustedes. Amén, amén.